Capítulo 291. Naufragio. En una batalla espacial a una distancia de decenas de miles de kilómetros, incluso un acorazado con una longitud de cuerpo de 1 kilómetro es extremadamente difícil de alcanzar con precisión a esta distancia. Las dos flotas estaban separadas por menos de 60.000 kilómetros en ese momento. Aunque el tiempo de vuelo de los proyectiles de artillería electromagnética de la clase Taikoo se redujo a 12 minutos, seguía siendo un tiempo extremadamente exagerado. 12 minutos a la velocidad del acorazado Riken, es suficiente para volar miles de kilómetros, lo que equivale a dispararle a un guepardo corriendo a toda velocidad con un rifle de francotirador a una distancia de decenas de miles de metros. La dificultad se puede imaginar. Sin embargo, a esta distancia, las armas de energía de la tribu Riken solo necesitan alrededor de 1 minuto para volar. Gruesos rayos rojos de energía barrieron el cielo. Había más de 800 buques de guerra, cada uno con 12 cañones principales. Los rayos de energía de esta ronda de salvas fueron cerca de 10.000. Era mucho más que las 5.000 salvas de proyectiles de 8.000 de nivel primordial, y el rayo de energía estaba coloreado, y el impulso era mucho más que el de los proyectiles electromagnéticos sin efectos de luz y sonido. 1 minuto es suficiente para que la clase primordial vuele cientos de kilómetros, y la primera ronda de bombardeo de artillería por parte de todos los Rikens no arrojó ningún resultado. Pero esto es solo un disparo de prueba para recopilar datos relevantes. Pronto, los datos relevantes, como la velocidad de la clase Taikoo, la dirección de viaje y la cantidad de avance, se han calculado. Después de corregir el ángulo del arma principal, la segunda ronda de bombardeos se disparó de inmediato. 1 minuto después, el rayo de energía pasó más de 10 kilómetros frente a las tropas del enjambre. Con la premisa de no obtener las unidades de combate relacionadas con el enjambre, la tribu Riken desarrolló un instrumento para monitorear la acumulación de energía de las armas electromagnéticas del enjambre basándose únicamente en la teoría. Y el enjambre se ha apoderado de muchos acorazados y equipos de Riken, así como de un equipo de investigación científica más poderoso y, naturalmente, tiene órganos biológicos para monitorear las armas de energía de Riken. Hay muchos tipos de estos órganos. Están integrados en el cuerpo de la clase Taikoo. Cuando gira la boca del buque de guerra Riken, transmite los datos relevantes al cerebro biológico y luego calcula su balística. Debido a que el enjambre capturó muchos acorazados Riken y tenía parámetros relevantes de las armas del acorazado, los datos calculados fueron bastante precisos. Cuando el acorazado Riken abrió fuego, la unidad de órganos responsable de la detección llamó inmediatamente a la policía. Bajo el mando de la hoja, el grupo de clase Taikoo disminuyó ligeramente la velocidad de inmediato, permitiendo que pasara a la ronda de bombardeos. Pero todo esto está en los cálculos de la tribu Riken. Los cañones principales de sus acorazados se recargaron muy rápidamente. Después de unos minutos, la tercera ronda de proyectiles de artillería, que había sido corregido en el ángulo, disparó hacia las tropas del enjambre de insectos. En este momento, la velocidad del grupo de nivel de Taikoo no se ha elevado nuevamente. Aunque los Blades ordenaron suspender la carga de las armas electromagnéticas y usar toda la energía para la salida del motor, todavía no evitaron por completo la tercera ronda de bombardeo de artillería de la tribu Riken. Aunque las armas de energía del clan Riken han pasado por un vuelo de tan larga distancia, su poder se ha debilitado mucho y la clase primordial tiene una buena resistencia a tales ataques de energía. Pero esto es solo en el caso de las batallas mano a mano o de pequeña escala. En las batallas grupales, ese poco de resistencia puede jugar un papel extremadamente limitado. En la esquina inferior izquierda del ejército del enjambre, más de 30 clases primordiales fueron voladas directamente por densos rayos de energía, y los adultos y larvas en el interior también quedaron parcialmente paralizados por la explosión. El resto llevó los hornos atómicos en la clase primordial y escapó a otros cuerpos de clase primordial. Después de varias rondas de bombardeos, también se integraron los datos relevantes sobre el enjambre. Pronto, el bombardeo del enjambre siguió su ejemplo. Esta vez, en lugar de disparar en la misma dirección que antes, bloqueó un área en ángulo. La flota de Riken no notó la diferencia en esta ronda de bombardeos al principio, pero cuando la encontraron, ya era demasiado tarde. Aunque hicieron todo lo posible para esquivar, un pequeño grupo de buques de guerra debajo del costado de la flota fueron bautizados por proyectiles. 3 acorazados volaron directamente por los aires y varios otros, aunque en condiciones ligeramente mejores, también sufrieron daños graves.
La estructura interna del sistema resultó dañada y la velocidad de navegación se redujo a una velocidad visible a simple vista. Como último recurso, solo podían usar la cobertura de la flota para retirarse de la batalla por adelantado. Esta ronda de bombardeos fue muy deslumbrante, y Camis, el comandante de la primera flota de Lycan, estaba un poco aturdido. Debes saber que el tiempo de espera de 12 minutos y el tiempo de espera de 1 minuto no están al mismo nivel en términos de dificultad de cálculo. Y los datos relevantes que el enjambre puede obtener a través de varias rondas de bombardeos pueden golpear a la flota de Riken, aunque hay un elemento de su propia negligencia, todavía es un poco increíble. Esto hizo que Camis comprendiera que sus especulaciones previas sobre el atraso de la tecnología de supercomputación del enjambre habían sido anuladas y que ya habían pagado el precio por ello. En este momento, si Arthur de la tercera flota estuviera aquí, no tendría que preocuparse en absoluto por estas cosas y aún así implementar el plan de batalla hecho antes. Pero Camis era cauteloso por naturaleza, y un aspecto del enjambre superó las expectativas, lo que sugiere que sus otras conjeturas también podrían ser incorrectas. Él cree que todos los planes de batalla deben ser reconsiderados. Después de transmitir el mensaje al comando operativo, Camis ordenó a la flota que se retirara temporalmente. Pero ahora en la guerra, el nivel tecnológico del clan Riken no tiene una ventaja absoluta y es posible retirarse unilateralmente a voluntad. Mirando el acorazado Riken que se alejaba gradualmente, Sarah y otros intelectuales notaron de inmediato sus intenciones. Aunque la distancia aumenta, la cantidad de cálculos se multiplica, pero la familia Riken todavía tiene algunas botellas de aceite de remolque. El grupo de la clase Taiko ignoró las naves de guerra intactas, pero se quedó mirando las naves de guerra previamente dañadas y disparó violentamente. Aunque antes se habían adelantado, no llegaron muy lejos debido a la desaceleración. Y debido a la desaceleración, ya no pueden realizar acciones evasivas sofisticadas, y su dirección de retirada está básicamente bloqueada en un área pequeña, lo que facilita el cálculo de su avance. Frente al bombardeo del enjambre, Camis no quería darse por vencido con ellos al principio, pero después del cálculo de la inteligencia artificial de la nave, si quería salvar esos acorazados, tenía que bloquear toda la flota detrás de ellos y comérselos ronda de enjambres. En ese momento, aunque estos buques de guerra dañados pueden ser rescatados, toda la flota sufrirá mayores daños y más heridos. Si este ciclo se repite durante 2 rondas, toda la flota debe explicarse aquí. Después de 0,1 segundos de pensar, Camis los abandonó con decisión y ordenó al resto de los buques de guerra que avanzaran a toda velocidad y abandonaran el campo de batalla a la velocidad más rápida. Varios buques de guerra dañados recibieron la decisión del comandante del regimiento, y no hubo tiempo para quejarse, y todos los miembros fueron evacuados con urgencia. Una gran cantidad de cápsulas de escape fueron disparadas desde el acorazado. A diferencia de la galaxia vecina, esta es la galaxia natal de la tribu Riken. Si estas cápsulas de escape no son golpeadas directamente por el arma electromagnética, todavía hay una gran posibilidad de escapar. El acorazado siguió avanzando bajo el control de la inteligencia artificial, haciendo todo lo posible para realizar acciones evasivas, pero el área de cobertura de 8000 proyectiles ya había cubierto todas sus rutas de evasión. Más de 10 minutos después, los proyectiles llegaron, con una energía cinética incomparable, y golpearon el acorazado. El blindaje del acorazado se apretó hasta el límite y se desgarró. Luego, llegaron más proyectiles y explotaron. Capítulo 292. Desaparecer. El encuentro fue abrupto y terminó rápidamente. Los dos bandos lucharon durante menos de 2 horas en total, y dispararon más de una docena de rondas de artillería. El enjambre perdió más de 30 clase Taiko y el Riken perdió 8 acorazados. Desde un punto de vista cuantitativo, parece que el enjambre ha perdido más. Pero el nivel antiguo del enjambre en realidad crece de larvas lentamente, y la mayor parte del costo es tiempo. Siempre que haya suficiente tiempo, hay tantos niveles de Taiko como sea necesario. Además, después de esta batalla, no hay nadie del grado primordial que realmente haya muerto, solo necesitan acostarse por un período de tiempo antes de que puedan ser reparados y puestos nuevamente en el campo de batalla. Por otro lado, la construcción de buques de guerra requiere un proceso complicado y muchos recursos humanos y materiales. Cada buque de guerra también debe estar equipado con cientos de operadores. La formación de este personal también requiere una gran inversión de recursos. Por lo tanto, desde el punto de vista del daño real de la batalla, el enjambre se gana con sangre. El clan Riken pensó que no estaban perdidos e incluso obtuvieron una pequeña ganancia.
Perdieron algunos acorazados, obtuvieron una información importante y destruyeron más de 30 acorazados enemigos. Después de que terminó una batalla, ambos lados realmente pensaron que no estaban perdidos. En cuanto a los detalles, el benévolo ve al benévolo y el sabio ve la sabiduría. Dado que la flota de Riken se retiró voluntariamente del campo de batalla, los restos de varios acorazados que volaron por los aires se convirtieron en el botín del enjambre de insectos. El grupo del nivel de Taikoo se balanceó lentamente y rodeó los restos. Los pulpos espaciales lanzan armas electromagnéticas sin desgaste y los proyectiles que utilizan necesitan extraer los elementos metálicos almacenados en sus cuerpos. Entonces, incluso si el horno atómico puede suministrar el consumo de la pistola electromagnética, los proyectiles no son infinitos y deben reponerse de vez en cuando. Y estos restos de acorazados son muy buenas materias primas. El pulpo espacial en sí es el producto de la plantilla de fluencia, e incluso se puede recrear como fluencia si es necesario, por lo que también es una operación de rutina para que echen raíces. Los restos del acorazado que estaba rodeado en círculos estaban cubiertos con tentáculos de raíz, y el líquido especial secretado por él corroía continuamente estos restos, y luego absorbía la solución y la transportaba de regreso al cuerpo de la clase Taikoo. Para cuando el cúmulo de clase primordial se fue, los restos que estaban en llamas y ocasionalmente explotaban habían desaparecido, e incluso las placas de armadura que fueron destruidas por la explosión desaparecieron sin dejar rastro. Los Riken, que han estado observando el campo de batalla a través de dispositivos ópticos, pensaron que el enjambre había desmantelado estos acorazados, pero no podían entender por qué podían limpiarse tan limpiamente. Esos restos de buques de guerra son aún más difíciles de desmantelar para nosotros. La otra parte es una civilización biológica, ¿para qué quieren esos restos? La primera legión de la flota espacial acababa de abandonar el campo de batalla y se llevó a cabo una conferencia de voz con urgencia. Tal vez arrástrelo de vuelta para estudiar. Después de todo, ya sea una civilización mecánica o una civilización biológica, las teorías básicas son interoperables, respondió Novaru del segundo ejército. Pero no han capturado los acorazados del equipo de expedición antes. No deberían necesitar capturar más. Después de todo, esos naufragios no son fáciles de manejar y nuestra tecnología no ha mejorado cualitativamente a lo largo de los años, preguntó un capitán. Una pregunta. Pero ellos no saben. Si lo cambio, lo arrastraré de vuelta para ver si hay algún cambio, otro capitán se atragantó. No lo leíste con cuidado. Incluso si nuestro acorazado fue destruido, los restos del cuerpo principal del acorazado tenían un tamaño de cientos de metros, que era más grande que el tamaño de la unidad de combate del oponente. Pero no puedes ver ningún rastro de los restos cuando miras el mapa de reconocimiento actual. Jeje, tal vez se lo comieron. Esas unidades de combate pueden estar vivas, por lo que tendrán hambre y comerán cuando tengan hambre, bromeó un capitán. Tal vez tu suposición sea realmente correcta. Sabemos muy poco sobre su sistema tecnológico. En la próxima batalla, debemos capturar algunas de las unidades de combate del oponente y descubrir cuáles son. ¿Cuál es el motivo de la suspensión de la operación? De repente, sonó una voz desconocida, que era una consulta desde la sala de comando de batalla del planeta de origen de Riken. Debido a que el lugar de la batalla está lejos del planeta de origen de Rikon, incluso si la señal de comunicación se transmite a la velocidad de la luz, tomará alrededor de media hora. Las 3 legiones de primera línea discutieron en el canal de comunicación durante mucho tiempo, y la comunicación de la sala de comando de batalla del planeta de origen acababa de ser transmitida. Solo entonces todos recordaron que lo que se debe discutir ahora no es a dónde fueron los restos. Pero la tecnología de supercomputación de la otra parte está mucho más allá de la imaginación. Al nivel de los dos lados, las armas y el equipo entre ellos no han logrado el efecto de aplastarse entre sí, y la batalla es una guerra de poder de cómputo. Por ejemplo, los dos lados se dispararon el uno al otro hace un momento, sin mencionar que la mayoría de los proyectiles se perdieron, pero cada proyectil se calculó cuidadosamente, de lo contrario, la otra parte ni siquiera podría evadir. El plan definitivamente continuará. Es imposible renunciar a la acción que se ha preparado durante tanto tiempo porque el poder de cómputo del oponente supera las expectativas. Después de discutir durante mucho tiempo, los comandantes de la tribu Riken no pensaron en ninguna contramedida. No hay manera, este tipo de poder duro es difícil de atacar, y las dos partes solo pueden enfrentarse entre sí en este campo. Solo hazlo directamente.
Nuestras armas vuelan rápido, e incluso si el poder de cómputo del oponente es más fuerte, deberíamos tener la ventaja. Así es, además, el poder de cómputo de la otra parte probablemente no sea tan bueno como el nuestro. Sin embargo, el oponente también tiene otra ventaja. Es decir, sus armas no son estándar, hay varias especificaciones. Solo podemos usar un valor promedio para calcular, lo que hace que cuando midamos la balística del oponente, habrá algunas desviaciones. Dijo un oficial de Estado Mayor a cargo del mantenimiento de la supercomputación. Tenía razón, esta era de hecho la ventaja del enjambre. Los acorazados de la tribu Riken son todos productos ensamblados de la línea de montaje. El mismo tipo de acorazado, todos los módulos y piezas son del mismo tamaño. Entonces sus parámetros de armas son los mismos. Si se dice que el alcance límite es de 50,000 kilómetros, no habrá aciertos de 50,000. Si se dice que el diámetro del caparazón es de 50 centímetros, nunca habrá 51 centímetros. Sin embargo, este no es el caso de los enjambres antiguos, porque todos crecen a partir de sus propias larvas, y porque los tiempos de eclosión y desarrollo son diferentes, aunque todos son antiguos, sus tamaños reales son ligeramente diferentes. Incluso si son del mismo tamaño, los cañones de riel son componentes independientes y no crecerán al mismo tamaño. La velocidad de la pistola electromagnética de 300 metros y la pistola electromagnética de 350 metros no será exactamente la misma, incluso el material y el tamaño del caparazón afectarán los datos relevantes. Por cada ronda de salvas de la clase primordial, el tiempo para que las balas de cañón lleguen a la posición objetivo tiene una secuencia determinada, pero esto no tiene mucho impacto en el enjambre, pero aumenta la cantidad de cálculo del clan Riken, causándoles algunos problemas. Realmente no puedo entender cuál es la otra parte. ¿Cómo se pueden fabricar tantas armas sin producción en masa? La otra parte puede ser realmente una criatura viviente. De acuerdo con su desempeño anterior en el cinturón de meteoritos, algunas personas realmente han crecido mucho. ¿Ja? ¿Quieres decir que la otra parte ha crecido hasta tal tamaño? Eso no es seguro, no encontraste las unidades de combate del oponente, sin importar el tamaño, la apariencia es similar. Capítulo 293. Iniciativa. La intención original de esta reunión era discutir, y puede haber errores de inteligencia, como el error de juicio de la potencia informática del enjambre. Pero luego no se supo el rumbo del encuentro porque Capitán tomó el ritmo, y el tema del encuentro se soltó por completo. 2 horas después, la reunión terminó y no se obtuvieron resultados útiles. El plan para evitarlo se implementó con normalidad, pero era necesario prestar más atención para evitarlo. Al mismo tiempo, Camis informó la suspensión temporal del plan al comando de combate de Rikan World. Al día siguiente, a lo lejos, el enjambre descubrió la flota espacial que la tribu Riken había regresado. Confiando en el largo alcance, la clase Taiko cambió su dirección de viaje y el arma electromagnética apuntó a la flota de Riken y lanzó el ataque primero. La táctica del enjambre también ha cambiado hoy, en lugar de disparar 8000 cañones en salvas, disparando en grupos. Cada 1000 armas electromagnéticas se agrupan en un grupo, se bloquean en una posición y se realizan ataques de cobertura. La ventaja de esto es que el rango de ataque es más grande y se pueden bloquear múltiples áreas de evasión al mismo tiempo, por lo que la tribu Riken necesita calcular más cosas y es más difícil evadir el ataque. Y para que el ataque de la artillería sea más sostenible, se distribuye el tiempo de cada grupo de salvas que debe lanzar el enjambre, formando una supresión de fuego continua y jerárquica. Los Rikens están en desventaja en el alcance efectivo y deben continuar avanzando decenas de miles de kilómetros bajo el fuego de los enjambres para alcanzar el alcance efectivo de sus armas principales. Debido a que el enjambre cambió el ritmo y el método de disparo, causó más problemas al Riken. Tuvieron que pasar la mayor parte de su tiempo evadiendo el ataque del enjambre, pero debido a la nueva estrategia de ataque del enjambre, el ataque continuó y los proyectiles amenazaron a la flota en todo momento. Y debido a que el propósito táctico de la tribu Riken es obvio, solo quieren acercarse al nivel de Taiko y alcanzar su propio campo de tiro. Este comportamiento intencionado permite que el enjambre elimine una gran cantidad de datos inútiles. No es necesario que el fuego de artillería esté dirigido a la flota de Rikan, solo necesita bloquear todas las coordenadas de azimut que pueden estar cerca de la clase Taiko después de agregar los parámetros de rendimiento del buque de guerra. Si el Riken quisiera lograr su propósito táctico, se estrellaría contra el área de ataque de la artillería.
Y si quieren evitar estas áreas, no pueden acercarse a las tropas del enjambre y no se puede lograr el propósito táctico. En esta ronda de confrontación, el enjambre de insectos tomó la delantera. El estilo de juego del enjambre hizo que el clan Riken se sintiera extremadamente incómodo. En solo una hora, 7 u 8 buques de guerra se retiraron de la secuencia de batalla antes de disparar. Lo más importante es que la flota de Riken ha estado dando vueltas en una distancia entre ejes similar. Después de tanto tiempo, la distancia de propulsión efectiva es de solo unos pocos cientos de kilómetros. Para saber que la distancia que tienen que atravesar alcanza decenas de miles de kilómetros, la situación actual no es muy diferente de quedarse quieto. De acuerdo con la situación actual, cuando entran en su propio rango, aún se desconoce cuánto poder de combate puede retener la flota en su conjunto. Debemos cambiar nuestras tácticas. Nuestras intenciones son demasiado fuertes y el método de ataque del oponente aumentará infinitamente nuestra desventaja en el rango. Si esto continúa, no podremos apoyar la llegada del Acer Star. En el canal de comunicación táctica de la primera flota espacial, los capitanes y oficiales de Estado Mayor ya estaban discutiendo. Todo el mundo no quiere que su coche se vea obligado a retirarse del campo de batalla antes de que puedan tocar al enemigo, esto es realmente inútil. No podemos hacer que el grupo siga avanzando. Debemos dispersarnos y aumentar la cantidad de cálculo del otro lado, para que tengamos la oportunidad de romper el bloqueo de fuego, sugirió un capitán. Pero de esta manera, no podemos garantizar la unidad de nuestras salvas de fuego y objetivos, y es difícil matarnos entre nosotros de manera efectiva, cuestionó otro capitán. Estúpido. ¿Has olvidado nuestro propósito táctico? Queremos retenerlos y esperar la llegada del Acer y otras flotas, no acabar con ellos, bebió el capitán anterior. Juventus tiene razón, nuestro propósito es contenerlos, debe haber algo para dar. Apoyo, solo al dispersarnos, podemos aumentar la cantidad de cálculo de la otra parte, y podremos acercarnos a ellos más fácilmente. Pero si se dispersa así, el peligro aumentará considerablemente. ¿No es peligroso ahora? Apoyo el ataque disperso. Si esto continúa, el oponente pasará la órbita del Acer Star. Estar de acuerdo. Pero al hacer esto, nuestras intenciones tácticas quedan expuestas. ¿Qué pasa si el oponente se retira o se abre paso bajo el fuego? De hecho, esto es un problema, la gente de Riken no sabe que el enjambre tiene una forma más efectiva de obtener inteligencia. Por eso, también pensaron en ocultar sus intenciones tácticas en esta situación. Cuando dos civilizaciones están en guerra, no puede haber mediocridad en el mando, y cada paso tiene su propio propósito. Y una vez que la flota de Riken es dispersada y hostigada, no con el propósito de matar, la intención de retrasar el tiempo es demasiado obvia. El campo de batalla en el que se encuentran actualmente los dos lados está en el vasto espacio, arriba y abajo, izquierda y derecha, 360 grados, sin puntos ciegos en todas las direcciones, y es imposible colocar trampas. Entonces, la única posibilidad de que haya una trampa es llegar al Acer Star en este lugar después de más de 10 días. Si cambian de táctica, la iniciativa caerá enteramente en manos del enjambre. Si el enjambre no quiere pelear y solo puede retroceder una cierta distancia, cultivar durante unos días y dejar pasar al Acer Star, entonces todos los planes de la tribu Riken serán en vano. Pero si no se evita que el enjambre avance y las fuerzas del enjambre cruzan la órbita demasiado pronto, entonces solo pueden confiar en las tres flotas principales para rodearlos y reprimirlos. Aunque la tribu Riken confía en que las tres flotas principales por sí solas pueden comerse este ejército de enjambres de insectos. Sin embargo, sin el apoyo de la potencia de fuego terrestre del Acer Star, es probable que cause bajas más graves. Si la tropa frente a ellos es la fuerza principal del oponente, entonces, naturalmente, pueden luchar hasta la muerte. Sin embargo, según la información actual, lo que está frente a ellos es solo la vanguardia del oponente. Si las tres flotas principales están paralizadas solo para resolver las tropas de vanguardia, ¿cómo pueden luchar cuando llegan las tropas de seguimiento del oponente? Sería mejor rendirse ahora, de todos modos, los resultados son más o menos los mismos. Todo tipo de argumentos son muy razonables. Esto ejerce mucha presión sobre el comandante del ejército Camis. Algunos de ellos pueden entender el estado de ánimo de Masai al principio. Esta no es una guerra civil entre el mismo clan, una vez que se toma una decisión equivocada, toda la nación puede estar condenada. Hasta el final, Camis tomó una decisión difícil, la flota permaneció en formación y siguió desviándose con las tropas del enjambre. Al mismo tiempo, le pidió al departamento de datos que calculara todos los caminos disponibles para que pasara el enjambre.
Para no despertar las sospechas del comandante del enjambre, la flota tuvo que morder la bala y embestir en el área de cobertura del fuego de artillería del enjambre, lo que hizo que el comandante Camis se sintiera extremadamente incómodo. Pero para lograr la estrategia general, tenía que hacerlo. Constantemente hay acorazados siendo alcanzados. Afortunadamente, debido a la larga distancia, es casi difícil que el mismo acorazado sea alcanzado por varios proyectiles al mismo tiempo, lo que les da un tiempo de amortiguamiento. Los que presentaban daños menores fueron reparados con urgencia, y los que afectaron su maniobrabilidad fueron retirados del campo de batalla. Capítulo 294. Mina de inducción. La batalla continuó durante cientos de horas y la flota de Riken nunca se acercó a su alcance. Si el clan Riken era obstinado, definitivamente podrían llegar a la posición, pero en ese momento se estimó que la flota estaba casi consumida, y después de ingresar, era casi un sueño retirarse nuevamente. Pero no están completamente sin resultados, aunque no pueden vencer a la flota del enjambre, pero la flota del enjambre no tomará la iniciativa para acercarse a ellos. Así que la flota del enjambre se ha fijado para moverse en un área pequeña. Y aunque más de 50 buques de guerra se retiraron de la secuencia de batalla, solo fueron temporales. Debido a la evacuación oportuna, ninguno de los buques de guerra fue completamente destruido. Después de tanto tiempo de bombardeos, la flota del enjambre no estuvo exenta de pérdidas. Su Majestad, no tenemos muchas reservas de metal en el antiguo cuerpo. Si continuamos luchando así, las armas electromagnéticas no tardarán mucho en quedarse sin municiones. El tiempo de la reina Sara, pero ella se transformó en un cuerpo intelectual. Después de eso, los dos lados ya son iguales. Incluso si más tarde fueron clasificados juntos como Blaesedge y se convirtieron en una relación superior subordinada, todavía los llamaban por sus nombres. Pero bajo la interferencia de Rowan antes, Terra todavía llamaría a Sara su Majestad la Reina, no solo a Terra, sino también a otros intelectuales. Debido a que Rowan quiere estar completamente oculto detrás de escena, el enjambre necesita un líder en la superficie, y Sara, que solía ser la reina de una familia, es muy adecuada para este puesto. Sara fue una de las primeras en transformarse en un intelecto, incluso si fue anterior a ella, fue su maestra o sus sujetos, por lo tanto, este tipo de transformación de identidad fue muy natural y justificado. Reduce la cantidad de bombardeos y dale algo de esperanza a los Riken. No los asustes. Respondió Sara con calma. En comparación con ser una reina, todavía le gusta la sensación de comandar una flota para luchar, especialmente este tipo de viaje en el mar de estrellas. Los cañones navales se dispararon entre sí, y solo pensar en eso la emocionó. Según lo ordenado, Su Majestad. Actuar requiere un conjunto completo de representaciones, y la etiqueta no debe ser descuidada. La tribu Riken notó de inmediato el debilitamiento del fuego de artillería del enjambre. Esto es muy obvio, sin mencionar el monitoreo constante de equipos avanzados, incluso los soldados ordinarios, que han sido bautizados con fuego de artillería durante más de 100 horas, pueden detectar en este momento que la cantidad actual de fuego de artillería es mucho menor que antes. Sus municiones han consumido demasiado, y no son tan imprudentes como antes, gritó emocionado un capitán. Según los cálculos, aunque la frecuencia de los bombardeos no ha cambiado, el número de proyectiles es solo el 47% del anterior, informó un oficial del Estado Mayor sobre los datos recién obtenidos. Muy bien. Sigan con el buen trabajo. Si podemos consumir todas las municiones de la otra parte antes de que lleguen los refuerzos, incluso si no destruimos ninguna de sus unidades, el primer crédito será nuestro. Animó Camis en voz alta, mientras tocando en silencio el sudor frío en su cabeza. Había estado esquivando el bombardeo en este momento, pero no podía defenderse. La moral del ejército estaba extremadamente baja, porque nadie sabía si el automóvil en el que viajaban sería alcanzado por el proyectil en el próximo segundo. En este caso, cada segundo es como un año para la gente de Riken, y es extremadamente torturado. Y no mires el gran consumo de municiones en el enjambre de insectos, pero de hecho, el consumo del Riken no es bajo. Más de 700 buques de guerra funcionaron a toda velocidad durante más de 100 horas y el consumo de energía fue asombroso. Al mismo tiempo, debido a los cambios constantes en la dirección y el ángulo de viaje, el espíritu de la tripulación está muy concentrado. Incluso si cada acorazado tiene 3 equipos de flota, que rotan y descansan constantemente, han llegado a su límite en la atmósfera deprimida. Por el contrario, ese personal armado ordinario solo necesita orar para que no sean alcanzados por los proyectiles.
Ahora que hay buenas noticias de que la otra parte no puede mantenerlo, todos saben que lo que hacen no es ineficaz, lo que eleva mucho la moral. Aunque en esencia, aunque la cantidad de bombardeos ha disminuido, la ola de ataques que debería haber allí no es menor en absoluto, pero el área de cobertura es más escasa. Convertido en datos, la tasa de acierto ha bajado del 2% al 1%, de hecho, no hay mucha diferencia, sigue siendo cuestión de suerte. Pero este cambio le dio a Riken una sensación completamente diferente. Desde el punto de vista de los datos, la diferencia se duplicó por completo. Durante los días siguientes, los dos bandos continuaron enfrentándose a tal manera, con el clan Riken rodeando a las fuerzas del enjambre mientras los enjambres los bombardeaban para evitar que se acercara la flota de Riken. La potencia de fuego de bombardeo del enjambre ahora se debilita nuevamente, y se estima que el número total de armas electromagnéticas disparadas es solo más de 2,000, menos del 30% de la fuerza total. Y la tribu Riken también ha introducido nuevos cambios. Algunas naves funcionales de forma peculiar se apresuraron al campo de batalla desde el interior de la galaxia. El número total de estos barcos funcionales es 32, y la forma general es similar a la de un barco de guerra, pero el número de cañones principales y auxiliares en el exterior del barco es muy pequeño, con solo 2 cañones principales y solo 8 cañones auxiliares. Son barcos de minas aéreas que solo se han unido a la secuencia de batalla en los últimos años y pueden desplegar minas rápidamente en el espacio. Estas minas se dividen en varios modelos, que van desde el medio metro hasta los 2 metros, la potencia está directamente relacionada con el tamaño, cuanto mayor es el tamaño, más potencia. Estas minas tienen paneles solares externos, que pueden permanecer en el espacio durante mucho tiempo, y tienen un dispositivo automático de detección de enemigos. Cuando la unidad enemiga está cerca de los 3 kilómetros circundantes, puede encender su propio motor a reacción, golpear y absorber rápidamente. Al objetivo detonarse a sí mismo. Al mismo tiempo, también tienen una capa de revestimiento invisible en el exterior, que puede absorber y refractar las ondas de radar. Aunque se pueden observar fácilmente con sistemas ópticos o incluso a simple vista, miles de kilómetros en el espacio son extremadamente fugaces, y la mayoría de ellos dependen del radar para detectar su camino. Cuando se ven a simple vista, es demasiado tarde. Evadir. Por lo tanto, su recubrimiento invisible todavía tiene algunos efectos. Estos barcos de minas aéreas pueden desplegar rápidamente estas minas en un área determinada, y Camis transfirió estos barcos para bloquear el espacio de actividad del enjambre de insectos. En unos pocos días, el planeta Láser alcanzará la órbita orbital cercana. La estrella Láser no está bloqueada por la atmósfera. Aunque la gente de Riken se ha ocultado adecuadamente, si el sistema de observación óptica está lo suficientemente avanzado, la superficie del planeta aún puede ser descubierto. Algo no está bien. Hay algunas protuberancias desconocidas que no se ajustan a las leyes de la naturaleza, pero la flota Zerg no respondió a esto, por lo que los comandantes superiores como Camis especularon que la tecnología relacionada con el oponente era relativamente atrasada, por lo que llamado en aire dirigido. Minecraft. La primera es evitar que los Zerg se escapen. Han estado jugando con sus oponentes aquí durante tanto tiempo, en caso de un momento crítico, el oponente se retira primero, lo cual no es muy bueno. El segundo es que el dispositivo de observación del oponente no es bueno. Si te das la vuelta y golpeas el campo minado directamente, no solo puedes ahorrar mucho esfuerzo, sino también ganar mucho crédito. Por lo tanto, al amparo de la primera flota espacial, estas naves de minas aéreas dieron vueltas alrededor de la flota de enjambre con la flota, mientras colocaban campos de minas en algunas áreas específicas. Debido a la cantidad limitada de minas transportadas, definitivamente no es posible colocarlas todas en un área tan amplia, por lo que solo algunos campos de minas se colocaron de manera confrontativa y, al mismo tiempo, también se establecieron pasajes para su propia gente. Aparte. Capítulo 295. Impacto. Aunque estas minas corporales intelectuales tienen un sistema de identificación de amigos y enemigos, son solo cuando pasan transeúntes amistosos y el dispositivo de seguimiento automático no se enciende. Pero si el lado amigo está ciego y lo golpea por iniciativa propia, hay una alta probabilidad de que estas minas no se traguen su ira. Por lo tanto, entre los campos minados, habrá pasajes reservados para que tu propia gente pase rápidamente. ¿Qué son esas cosas?, preguntó Sarah, mirando la imagen frente a ella. La especulación de la gente de Riken de que la tecnología de observación óptica del enjambre no es buena es completamente tímida.
Cuando el enjambre estaba atrasado en la tecnología de radar, se basó principalmente en el desarrollo de un sistema de observación óptica relacionado con el ojo desnudo. Los órganos de observación integrados en los primeros meteoritos del enjambre eran todos de este tipo. Los gusanos oculares gigantes que una vez estuvieron en la base de la luna roja incluso podían ver la escena a años luz de distancia y podían escanear un rango de decenas de miles de kilómetros a corta distancia. Ahora, después de varias rondas de actualizaciones, el enjambre tiene tecnología más avanzada en este sentido, y las unidades a gran escala, como la clase antigua, estarán equipadas con órganos de búsqueda enemigos relevantes en la etapa posterior. Por lo tanto, el revestimiento sigiloso de la tribu Riken básicamente no tiene ningún efecto sobre el enjambre de insectos. Estas pequeñas cosas dispersas en el espacio fueron descubiertas por el enjambre la primera vez que aparecieron. Su Majestad, de acuerdo con la inteligencia proporcionada por la inteligencia de allí, es un dispositivo autoexplosivo que puede buscar enemigos automáticamente. Terra se conectó a la red de enjambre, comunicó alguna información y luego informó. Al mismo tiempo, también contó las especulaciones relevantes de la gente de Riken sobre el enjambre. Esta cosa es algo similar a la función de un error en el Insect Swarm original. Si no lo sabes, de hecho causará algunos problemas menores, pero ahora que lo sabes, su amenaza no es esa. Grande. Sin embargo, Sarah se quedó un poco boquiabierta ante las especulaciones de la tribu Riken sobre la tecnología del enjambre. Parece que la crisis del genocidio ha provocado que algunos de ellos queden paralizados. ¿Es esta la única forma de generar confianza? Dado que nos dieron ese escenario, cooperemos, finjamos no verlos y sigamos jugando con ellos, dijo Sarah lentamente, y la majestuosidad de la ex reina comenzó a reaparecer. Pocos sabían que la tribu Riken, que había sido tamizada en un tamiz dentro de sí mismos, pensó que eran autosuficientes. Al ver el campo minado que gradualmente tomaba forma, pero el enjambre no respondió, sus corazones se llenaron de alegría. Han pasado varios días, la CER-Star ha estado a la vista y la anomalía en la superficie del planeta ya no se puede ocultar de manera efectiva. Deja que los bichos se retiren una cierta distancia y evita la ruta de viaje de la CER-Star, ordenó Sarah. La flota del enjambre de insectos que recibió la orden inmediatamente comenzó a ajustar la formación, y la flota de Riken, que había estado prestando atención al movimiento del enjambre de insectos, descubrió de inmediato la anomalía. De acuerdo con el ángulo de ajuste de la clase antigua, el anfitrión de la flota estaba sobrecargado y rápidamente calculó las posibles acciones del enjambre a continuación, de las cuales el 96,5% de la probabilidad apuntaba al ajuste del enjambre para evitar la CER-Star. Van a correr. Infórmele a la segunda y tercera flota y corte su ruta de retirada con todas sus fuerzas. Ordenó con urgencia Camis, quien obtuvo los datos. Entonces la flota bajo su jurisdicción se apresuró primero. En los últimos días, a medida que la potencia de fuego de la artillería del enjambre continuaba debilitándose, Camis aprovechó la oportunidad para ordenar a la flota que acelerara repentinamente varias veces, acercándose a la flota del enjambre, y la flota del enjambre no tuvo otra opción y solo pudo disparar contra máxima fuerza. 8000 cañones electromagnéticos Min lleva a la flota Riken a una distancia segura. Aunque esto aumentó el daño de batalla de la primera flota, Camis, que conscientemente consumió muchas municiones del enjambre, sintió que valía la pena. Esto se puede ver en el hecho de que la potencia de fuego de la artillería de enjambre posterior se ha reducido a menos de 2 logros. Este tipo de densidad de bombardeo, siempre que no sea de mala suerte, incluso si no escapa del área cubierta por el fuego de artillería, la escasa densidad de proyectiles difícilmente representará una amenaza para la flota. Al mismo tiempo, se ha colocado una gran cantidad de campos minados alrededor de la flota del enjambre, por lo que ahora solo necesitan bloquear el camino de retirada de la flota del enjambre. Aunque su primera flota y el oponente habían estado luchando durante más de 10 días, estaban exhaustos, pero las otras 2 legiones que los flanqueaban eran tropas frescas y vigorosas. Cuando lleguen, se harán quedar bien. Debido a que la ocurrencia de esta situación se predijo antes, el barco de la mina aérea se ocupó de este camino. Bajo el bloqueo de una gran cantidad de campos minados, Camis y los demás en realidad solo necesitan bloquear una pequeña parte del área. Después de ingresar accidentalmente al campo minado y detonar varias minas, la flota del enjambre oportunamente mostró precaución y la velocidad de evacuación tuvo que reducirse. Al mismo tiempo, se enviaron algunos pulpos espaciales pequeños a los alrededores para detectar la cobertura del campo minado.
estos tipos realmente no pueden encontrar minas desde una gran distancia. Por supuesto, incluso nuestros propios buques de guerra sufrieron mucho frente a estas minas al simular el entorno del campo de batalla. Al ver la actuación de la flota del enjambre de insectos, el canal de comunicación de la primera flota del clan Riken sonaba de vez en cuando los sonidos burlones de algún capitán. Parece que todos sufrieron por estos pequeños en el ejercicio virtual. Pero la otra parte fue muy cautelosa y se retiraron justo después de tocar el campo minado. Parece que las minas no pueden destruir más de sus unidades. Eso es bueno. Nuestra misión no es matarlos. Ahora han reducido su velocidad. Cuando las otras dos flotas se acercan, estos tipos son las tortugas en la urna. Sí, esta carne gorda se ha cocinado durante tanto tiempo y debería cocinarse. No quiero que me obliguen a retirarme del campo de batalla antes de comer la carne. Muchos capitanes asintieron uno tras otro. Esta es también la idea común de todos. Después de perseverar durante tanto tiempo, pronto se alcanzó la etapa de cerco y supresión. En este momento, si el acorazado resultó dañado debido al avance agresivo, y el acorazado no podría seguir participando en la guerra, sería demasiado injusto. En la actualidad, hay menos de 700 acorazados en la primera flota todavía en la secuencia de batalla, y más de 100 acorazados se han retirado del campo de batalla. Incluso hay dos debido a la intrusión anterior, no pudieron ser evacuados rápidamente después de ser heridos, y fueron completamente destruidos. Los barcos funcionales, como el barco de minas aéreas, han evacuado el campo de batalla hace mucho tiempo después de que se hayan consumido sus propias minas. La potencia de fuego de este tipo de nave funcional es demasiado pobre, además de ser un objetivo, el apoyo que puede proporcionar es opcional. La primera flota de Lycan nadó de un lado a otro en el rango más lejano de la flota del enjambre de insectos, haciendo movimientos rápidos de vez en cuando, reduciendo aún más la velocidad de la flota del enjambre de insectos y empujándolos hacia el campo minado. Los antiguos están luchando. En este momento, la Cer Star estaba a menos de 100,000 kilómetros del campo de batalla. Dos nuevas tropas del clan Riken también salieron de la parte posterior del planeta. Con el motor completamente activado, se espera que llegue a la posición designada en el campo de batalla. En solo una hora. La fluctuación de energía del motor no se puede ocultar a una distancia tan cercana. El grupo de nivel Taikoo los descubrió inmediatamente y pronto entendió las intenciones estratégicas de la tribu Riken, y la velocidad de evacuación se aceleró repentinamente. Una gran cantidad de juveniles adultos fueron liberados, incluso si el cuerpo fue golpeado por un trueno. Capítulo 296. Brecha. Desafortunadamente, es un poco tarde para escapar ahora, y el cerco está cerca de cerrarse. Debido a que la mayor parte de la energía se envía al motor, el fuego de artillería, que ya es escaso, es aún menos amenazante, y la primera flota ha aprovechado la oportunidad para irrumpir en el campo de tiro. Los artilleros que habían sido golpeados durante más de 10 días y no pudieron defenderse estaban llenos de ira, y los rayos de energía roja se dispersaron por todo el cielo hacia el área de avance del cúmulo de nivel primordial. La velocidad de disparo de las armas de energía del Riken es mucho más rápida que la del camión electromagnético, y bajo toda la fuerza del ataque, hay una lluvia ligera. Incluso si el nivel primordial tiene buena resistencia a las armas de energía, si es difícil dar el golpe de cobertura de este nivel, se estima que el daño será pesado. Hay luz y lluvia bloqueando el camino en el frente, y hay una amenaza de campos minados en el costado. Si las tropas del enjambre quieren evitar el ataque, solo pueden esquivar hacia atrás. Pero de esta manera, el plan original de retirada llegó a su fin. Entre ser destruido ahora y ser destruido más tarde, el comandante del enjambre eligió lo último. El impulso del grupo del nivel de Taikoo se detuvo, y luego la flota sacudió la cola como un todo, atravesando un pequeño campo minado y retirándose hacia la retaguardia. Al ver tal escena, Camis apretó el puño con fuerza y lo lanzó al aire. Está bien. En este momento, en el canal de comunicación, sonó la risa de Nobaru, el comandante del tercer cuerpo de la flota. Jaja, bien hecho Camis. Estaremos allí pronto. El enjambre dio la vuelta y volvió, y esta escena fue vista por las otras dos flotas de refuerzo. Una hora puede parecer mucho tiempo, pero de hecho, en una batalla espacial, es decir, el tiempo de varias rondas de bombardeos pronto pasará. Después de dar la vuelta y dar la vuelta, la flota Insect Swarm, tratando de ajustar la formación e impactar el cerco, ya es más difícil y es demasiado tarde. Esto indica que el plan táctico de la primera etapa del clan Riken se ha logrado, por lo que Novalu no pudo evitar reírse.
Las tropas del enjambre obviamente entendieron su propia situación, no continuaron atacando el campo minado y la red de potencia de fuego, sino que aumentaron la potencia de salida del motor y volaron hacia el interior de la galaxia Riken. Ten cuidado. Están saltando por encima del muro. Novaru, apúrate a tu posición, si los pones en el círculo interior, tienes que ir al personal a tomar el té con Masai. Joder. Novaru no pudo evitar exclamar. Debido a su derrota, Masai fue relevado de su poder militar y pasó al Estado Mayor General como oficial de Estado Mayor Especial. Ir al personal a tomar el té con él, ¿no significa eso que también fue removido del poder militar por un error? Este maldito Camis, mirando a un buen hombre, no esperaba hablar con tanta saña. Después de la guerra, tuvo que encontrar una excusa para luchar contra él. Novaru ya está irritable, aunque está en una posición alta, todavía es común que pelee, solía pelear con Masai, y ahora es normal tener otro oponente. Pero a pesar de que él cree que sí, la educación militar de Novaru no le falta, de lo contrario no podría alcanzar su puesto actual. Los más de 780 acorazados del tercer ejército, los motores estaban sobrecargados y la velocidad era un poco más rápida. De hecho, la situación actual no es tan urgente como parece, y la respuesta de las tropas del enjambre de insectos ha estado en los cálculos de la tribu Riken durante mucho tiempo. Por lo tanto, también hay campos de minas en este camino. El área que Novaru necesita bloquear no es grande, e incluso si no acelera, básicamente puede cerrar la brecha a tiempo. Sin embargo, también puede haber errores, lo que permite que algunos de la clase primordial se abran paso con éxito. Aunque la probabilidad es pequeña, no es imposible. Por lo tanto, es mejor para él ser más rápido. Aunque no es un gran problema, incluso si falla algunos, no alcanzará el nivel de desmantelamiento del poder militar, pero aún tiene fallas. La tercera flota, que estaba haciendo todo lo posible, no cometió ningún error al final y bloqueó con éxito el camino antes de que la tropa del enjambre se separara. En este momento, la segunda flota también llegó a la posición designada, y el cerco estaba completamente cerrado. Oblígalos al hacer estar. Gritó Camis en el canal de comunicación. No necesitas decirlo. Novaru se atragantó, este tipo es muy vengativo. En 4 direcciones, 3 flotas bloquearon 3 direcciones, la única que no fue bloqueada fue la hacer estar, que también era un pasaje especialmente reservado. Jaja, también dejamos un espacio, muy bien, como deseaban, a toda velocidad. Sara dio una orden, el cúmulo primordial se dio la vuelta y se movió hacia la hacer estar. Al ver que el enjambre descubrió la brecha en el cerco y avanzó hacia ella muy cooperativamente, los canales de comunicación de las 3 flotas principales se llenaron de una atmósfera festiva, como si la batalla hubiera sido ganada. De hecho, la flota del enjambre, cuya munición estaba a punto de agotarse, realmente parecían corderos para ser sacrificados frente a ellos. Las tropas del enjambre y la estrella láser se mueven en direcciones opuestas, por lo que en muy poco tiempo, los dos bandos se encontrarán. Pero en ese momento, las tropas de Riken en el planeta láser mostraron su lado horrible. Se quitaron gran parte de las cubiertas de camuflaje, revelando los artefactos debajo de ellas. Enormes bases de acero, gruesos y largos cañones de armas y densas instalaciones de defensa terrestre repartidas por toda la superficie del planeta. Miles de reactores de fusión impulsaron estos gigantes de acero, y la energía aterradora se reunió, y luego una luz roja brotó de la boca. El costo de estas torretas terrestres es mucho más barato que el de los buques de guerra, por lo que el número también es muy grande. En este momento, se dispararon más de 30,000 torretas, que fue varias veces más feroz que las 3 flotas principales. Esta es la carta de triunfo de la tribu Riken, y es su confianza comerse a la vanguardia del enjambre con una pequeña cantidad de daño de batalla. Tantas acciones antes son todas para empujar a las tropas del enjambre en esta dirección y entrar en el rango de ataque efectivo de la torreta terrestre. Aunque este método solo se puede usar una vez debido a la limitación del hacer estar, los Zerg que han sido engañados una vez definitivamente tomarán precauciones. Pero no importa, estas poderosas medidas de defensa planetaria harán que la Cer estelle como un búnker, atrapado en la ruta de marcha del enjambre. Cualquier tropa de enjambre que pase por allí debe mostrar respeto por su poderosa capacidad de ataque, y cualquier operación militar debe tener en cuenta la existencia de este clavo, que afectará en gran medida el rango de actividades y energía de la tropa de enjambre frente al abrumador rayo de energía, a los ojos de la tribu Riken, frente a una potencia de fuego tan feroz, las tropas del enjambre de insectos deberían dar prioridad a la evasión, y luego dar la vuelta y abrirse paso en la dirección de la defensa de los 3.
grandes flotas. Sin embargo, se necesita tiempo para dar la vuelta y reajustar la formación, en este momento, mientras las tres flotas principales concentren su poder de fuego para interrumpir el ritmo de las tropas del enjambre y mantenerlas por un tiempo. Bajo el doble ataque de fuego de artillería terrestre y fuego de buques de guerra, esta fuerza pronto será derrotada. Mientras las tropas del enjambre estén dispersas, perderán la capacidad de impactar en el cerco y al final solo podrán ser devoradas lentamente. Mientras se gane esta batalla, no solo los créditos y los honores son inagotables. Al mismo tiempo, también eliminará el impacto de la derrota inicial de Masai, aumentará la moral de la carrera, disipará las dudas de la mayoría de las personas y hará que las operaciones militares posteriores sean más fluidas. Sin embargo, esto es solo su ilusión. Capítulo 297. Impacto. Ante el intenso fuego de artillería que se aproximaba, el enjambre de insectos no se dio la vuelta para evitar como pensaba Riken. En cambio, todo el grupo se encogió hacia adentro como un todo, usando el rango primordial que volaba al frente como un escudo físico, y tomó por la fuerza esta ola de ataques. Debido a la formación estrecha y una forma cilíndrica irregular en su conjunto, el área bajo ataque es en realidad extremadamente limitada. 5000 grado primordial, en esta ronda de salva, solo los 200 o 300 grado primordial en la vanguardia resultaron gravemente dañados. Sin embargo, sus cuerpos rotos todavía estaban rodeados por todo el grupo y continuaron actuando como escudos de carne para resistir la segunda ronda de ataques. Esta escena cayó en los ojos del clan Riken. ¡Qué civilización tan aterradora! Imagínese, si fueran reemplazados por ellos, podrían pararse frente a la flota sin dudar o al enfrentarse a la cobertura del fuego de artillería. Es difícil. No solo hay comandantes, sino también muchos soldados y miembros de la tripulación en el acorazado. Incluso si el capitán quiere sacrificar todo el barco, es difícil decir si sus órdenes pueden implementarse frente a la vida o la muerte. Este es el momento del rayo y el pedernal, y el avión de combate es fugaz, y si hay un ligero retraso, esta formación no se puede lograr. Sin embargo, al mirar el enjambre, la clase primordial que estaba al frente no dudó en absoluto. Cientos de clases primordiales movieron al unísono, completando el cambio de formación en un instante. Esto asombró a la tribu Riken que no conocía la forma específica del enjambre. En su opinión, este tipo de cohesión y ejecución era demasiado aterrador. ¿Qué van a hacer? Después de estar asombrados, los Riken expresaron su incomprensión sobre el comportamiento del enjambre de insectos y no sabían qué quería hacer el enjambre de insectos. Se dirigen hacia la Zero Star. ¿Harán un aterrizaje de emergencia en la Zero Star? Estúpido. Se están matando. De hecho, para la tribu Riken, es difícil que las naves grandes suban y bajen libremente en el planeta. El efecto gravitatorio mutuo hace que las naves de guerra grandes deban tener una potencia de motor bastante poderosa para completar esta operación. Sin embargo, cuando se separa de la fuerte gravedad, causará cierto daño al casco mismo. Si desea un buque de guerra que despegue y aterrice libremente, entonces la estructura general del casco debe reescribirse. Todos los grandes buques de guerra de la tribu Riken se ensamblaron directamente en el espacio, y la estructura del casco no había considerado la situación de enfrentar una fuerte gravedad. Si es el tipo de satélite con gravedad débil, sus buques de guerra también pueden considerar aterrizar directamente en la superficie. Kelacel es un planeta con una gravedad muy fuerte, frente a él, el acorazado Riken solo puede permanecer en la órbita del planeta, y no tiene la capacidad de despegar y aterrizar libremente en él. Habiendo salvado a la gente, los Riken pensaron que el comandante del enjambre de insectos podría haber sido aplastado por la rendija de la puerta. Una vez que la tropa descendiera, sería difícil volver a volar. Ten cuidado, pueden ser un ojo ciego, finta un tiro. Estar de acuerdo. Muchos comandantes están de acuerdo con esta afirmación. El enjambre de insectos puede hacer un giro brusco al acercarse a la Zero Star, sin pasar por la Zero Star. De esta manera, con la ayuda de la oclusión de la Zero Star, puede evitar ser asediado. En ese momento, solo necesita resistir la potencia de fuego del camión terrestre en la parte posterior de la Zero Star para sobresalir del asedio. Puede haber grandes pérdidas, pero no una aniquilación total. En este punto, ha llegado la segunda ronda de cobertura de potencia de fuego de la Zero Star, y los cientos de clases primordiales que se encuentran al frente ya están heridos después de resistir esta ronda de ataques. Los más graves incluso se han evaporado por la alta temperatura, y todas las cepas del cuerpo han sido destruidas y muertas por completo.
Esta fue la primera vez que el enjambre fue asesinado por armas convencionales en la guerra con Riken. Durante la tercera ronda de potencia de fuego de la tribu Riken, se ajustó el ángulo de disparo y se reunió todo el fuego de artillería, aplastando la parte delantera de las tropas del enjambre de insectos. Es solo que puedes pensar en este tipo de cosas buenas. Sarah y las otras cuchillas no son tontas. Las tropas del enjambre se dispersaron repentinamente, dejando el área donde se concentraron y corriendo hacia la Cer Star. Cuando la cuarta ronda de fuego de artillería se dispersó y cubrió, los enjambres se reunieron de nuevo. Desde entonces, el grupo de artillería terrestre ha probado una variedad de métodos de ataque, por ejemplo, aunque es un ataque de cobertura, se cuidará el lugar donde se reúnen las tropas del enjambre. Pero esto todavía no puede vencer a las tropas del enjambre. Después de que salieron del rango de ataque clave, se juntaron a su alrededor en varias formaciones cilíndricas más delgadas. Así, después de más de 10 rondas de fuego de artillería, el enjambre de insectos no dio un gran giro como pensaba Riken, sino que se dirigió directamente a la Cer Star y alcanzó la órbita terrestre baja de la Cer Star, a solo un paso de la superficie. El cúmulo de subducción de la clase primordial expulsó repentinamente una gran cantidad de adultos y jóvenes de adentro hacia afuera. En el ataque de artillería de ahora, el enjambre de insectos perdió un total de miles de primordial rank. El número original de más de 5.000 ahora era solo más de 3.000. En solo unos minutos, la pérdida superó la feroz batalla anterior de 10 días. 1000 veces. Pero en este momento, los pequeños pulpos espaciales transportados en el cuerpo se liberaron y su número se expandió docenas de veces en un abrir y cerrar de ojos. La escena de cientos de miles de pulpos espaciales buceando es extremadamente espectacular, y los 30,000 cañones terrestres quedaron atrapados temporalmente en la dificultad de elegir, y no sabía cuál elegir como objetivo. Después de tal demora, las tropas del enjambre se acercaron y, después de 2 rondas de disparos apresurados de la artillería terrestre, habían perdido su mejor ángulo de tiro. Los cañones terrestres a los que se acercan los pulpos espaciales son extremadamente torpes, y sus cañones llegan demasiado tarde para ajustarse frente a los pulpos espaciales flexibles. Frente a los cañones terrestres inmóviles, solo necesita un pulpo espacial por encima del nivel adulto y un cañón electromagnético que dispare a quemarropa para destruirlo. Aunque también se desplegaron algunos cañones de primer plano en la superficie del planeta, frente al enorme ejército de insectos, algunos de ellos fueron una gota en el océano y no pudieron evitar su destrucción en absoluto. La gente de Riken no esperaba tal escena, según su pensamiento, en este caso, escapar debe ser lo principal. Aunque las tropas Zerg hicieron un aterrizaje forzoso en la Cer Star, aparentemente destruyendo la artillería terrestre, también perdieron por completo la esperanza de escapar. Este tipo de operación hizo que la gente de Riken pareciera un poco aturdida. Sin embargo, incluso si la vanguardia del enjambre fuera aniquilada, la tribu Riken se sentiría un poco incómoda. Aunque esos cañones terrestres eran solo objetos muertos y eran productos producidos en masa en la línea de montaje, llevaría mucho tiempo arreglarlos. Tantos. De acuerdo con la tasa actual de destrucción del enjambre, antes de que eliminen por completo a las tropas del enjambre, probablemente queden no pocos cañones terrestres. Hasta que lleguen de nuevo las tropas de seguimiento del enjambre, es definitivamente imposible restaurar el arreglo anterior. Después de esta guerra, la Cer Star será inútil y ya no podrá ser un clavo en la ruta de marcha del enjambre. A corto plazo, aniquilar una unidad de vanguardia es una pequeña pérdida a largo plazo. Pero esta sigue siendo la ilusión unilateral de los Riken. Ellos, que no entienden en absoluto la forma de vida del enjambre, naturalmente sienten que no es razonable cambiar la vida por algunas cosas muertas. Pero este tipo de cosas es solo una operación de rutina para el enjambre. Incluso si tal intercambio es cierto, si se puede sacar un clavo, no importa cómo mires el enjambre, no es una pérdida. Sin mencionar que las cosas están lejos de ser tan simples como parecen. Capítulo 298. Reproducir. Recuerda que los pulpos espaciales son una variante de Creep, y cada variedad en ellos es una semilla de Creep. Para cuando los adultos dispararon contra los cañones terrestres, muchas de las larvas ya habían caído al suelo. Los brazos flexibles les permiten cavar agujeros no lentamente y, después de un tiempo, las larvas han desaparecido en la superficie del planeta. La familia Cross ha transformado a más de 100 intelectuales a lo largo de los años, y sus identidades públicas son todas figuras prominentes.
Entre los generales de alto rango de las tres flotas principales de la tribu Riken, hay varios intelectuales de este tipo, y transmiten la dinámica en tiempo real del comando de la flota a las cuchillas. Sara casi se echa a reír después de enterarse del contenido del asombro del clan Riken. Esta es una broma causada por la asimetría de información. La gente de Riken pensó que el plan se logró, pero no sabían que el enjambre podría ser un plan y que el objetivo al principio podría ser la Cer Star. La vasta superficie sin marcar del planeta, decenas de miles de cañones terrestres se concentran en más de 10 áreas, lo que favorece el suministro de energía y puede reducir muchas dificultades de ingeniería. Una pequeña parte de los materiales utilizados en estas creaciones de metal son asteroides con elementos metálicos superiores arrastrados desde el cinturón de meteoritos que, después de fundirse en el espacio, son lanzados directamente desde el aire sobre la superficie del planeta. Pero la mayoría se extraen directamente de la Cer. La Cer Star es un planeta con un alto contenido de elementos metálicos y es muy rico en recursos minerales. Incluso muchos minerales se encuentran en la superficie del planeta, y la extracción es extremadamente difícil. La gente de Riken actualmente tiene docenas de bases en la Cer Star, con casi 100,000 artillería terrestre. La capacidad de tener tal escala de defensa tiene una gran relación con la facilidad de minar la Cer Star. En el subsuelo de la Cer Star, los recursos son más abundantes e incluso hay enormes reservas de minerales radiactivos. Si el enjambre quiere luchar contra la tribu Riken, es imposible enviar siempre tropas de la galaxia vecina. Es imperativo establecer una base de primera línea en el sistema Riken local. Y la Cer Star, un planeta mineral con ricos recursos en la periferia del sistema estelar, es un objetivo muy adecuado. Los ricos minerales metálicos que contiene pueden garantizar que la potencia de fuego de las tropas del enjambre se vierta indiscriminadamente. Los minerales de radiación en el interior también pueden acelerar el crecimiento de juveniles y adultos, e incluso proporcionar más hornos atómicos. Por tanto, el objetivo inicial del escuadrón era ocupar la estrella del Acer. Pero si la intención estratégica se expone desde el principio, es posible que se enfrente a un total de más de 2000 acorazados de las tres flotas principales del clan Riken y al bloqueo común de la potencia de fuego terrestre del Acer Star. Ante un fuego de artillería tan feroz, la pérdida de las tropas del enjambre se duplicará. Si este es el caso, no le importa al enjambre de insectos, pero si las tres flotas principales de la tribu Riken están paralizadas, no será bueno. Debes saber que el clan Riken ahora tiene tantos acorazados en total. Una vez que se daña aquí, puede causar algún tipo de desesperación. Bajo la histeria, no es bueno hacer algo que queme todo el jade y la piedra. Ahora que la semilla ha sido plantada, la gente de Riken es una base de producción de material de alta calidad. A los ojos de Rowan, ya son los activos del enjambre de insectos, y no se les puede permitir practicar por sí mismos. Si no fuera para evitar actuar de manera demasiado anormal y atraer la atención de posibles espectadores, Rowan ni siquiera atacaría al clan Riken. Cuando Sara estaba esperando que la cuchilla tuviera dolor de cabeza, se enteró del plan táctico de la familia Riken, por lo que planeó jugar este gran drama. Es equivalente a que la gente de Riken se salga del camino y deje que el enjambre ocupe la estrella láser. Esta ocupación no quiere decir que, en una larva con una longitud corporal de 10 metros, haya cientos de cepas, y cuanto mayor sea el tamaño del cuerpo, el número de cepas se duplica. Cada cepa es una semilla de la fluencia, y una semilla de la fluencia, con el tiempo suficiente, puede comenzar una pradera, y mucho menos tantas semillas al mismo tiempo. Un juvenil se desploma sobre el pedestal de un cañón terrestre y la cepa extrae los tejidos del cuerpo de las larvas, convirtiéndolos en la primera ola de nutrientes para el crecimiento. Pronto, algunos rizomas emergieron de la cepa y treparon por la base de metal, se esparcieron por el suelo y continuaron echando raíces. La base del cañón terrestre se corroyó gradualmente y la estructura cambió, de modo que ya no podía transportar las armas. El cañón grueso y largo tiró del cuerpo del arma hacia abajo por un tiempo, y el cañón estuvo en el suelo, temporalmente, manteniendo su equilibrio. Pero pronto, el cuerpo principal de la criatura de color gris púrpura se había extendido a lo largo de la base hasta el cuerpo del arma y luego hacia el cañón del arma, lo que hizo que todo el cañón terrestre y el área circundante fueran de color gris púrpura. Este tipo de escena se presenta en todas partes en la Cer Star. Si es solo uno o dos lugares, es posible que no llame la atención en un campo de batalla tan feroz. Pero en este momento, decenas de miles o cientos de miles de larvas se activaron al mismo tiempo, y la reacción en cadena causada por esto fue demasiado llamativa.
Mira la pantalla 63. ¿Qué es eso?, exclamó un capitán mirando el gris púrpura que se extendía gradualmente en el vídeo. Dios, ¿qué diablos es esto? Parece familiar, como si lo hubiera visto en alguna parte. Al escuchar la exclamación, las otras flotas en el canal de comunicación también cambiaron al vídeo relevante, discutiendo la escena de arriba. Esto es. Létenlos, gritó repentinamente un oficial de personal con horror. Mott. ¿Sabes qué es esto?, preguntó Camis apresuradamente. Antes de que atacaran nuestra flota de expedición, T-855 era así. El planeta normal original se volvió lentamente de color gris púrpura. El mod parlante solía ser un capitán de la flota de largo alcance. Al igual que Masai, también fue relevado del poder real después de la derrota y se convirtió en un oficial superior del Estado Mayor del Ejército. Al principio, los cambios de T-855 y sus satélites fueron mucho menos impactantes e impresionantes que lo que experimentaron en persona si solo miraba el vídeo de información. Los capitanes y los miembros del personal presentes deberían haber visto los materiales de vídeo en ese momento, pero solo se sintieron familiares, y Mote, que lo había presenciado, recordó de inmediato el miedo original. Después del recordatorio de Mott, muchos Rickens recordaron que el satélite T-855 se tiñó de gris púrpura en un corto período de tiempo, lo que se veía muy extraño. Su objetivo es la Third Star. Camis estaba un poco sorprendido y enojado, y solo se dio cuenta en este momento de que la actuación anormal anterior de la otra parte no era una actuación de retraso mental. Resultó que todo el tiempo, quienes pensaban que eran buenos en eso eran los payasos. Obviamente, hay un ejemplo de Masai antes, ¿por qué todavía cometen un error de tan bajo nivel al subestimar al enemigo? Cayó en la contemplación. ¿Podría ser la apariencia de la otra parte que realmente no se puede conectar con la sabiduría? ¿O, qué tipo de tecnología extraña tiene la otra parte, como el halo de sabiduría? Piénselo, en comparación con el segundo, la primera situación es más confiable. El árbol tecnológico del oponente, los brazos del oponente, inconscientemente harán que las personas se conecten con la bestia, y la bestia no tiene sabiduría. Cuando estás en la creación de acero, mirando a la raza que todavía usa el cuerpo para luchar, la inexplicable sensación de superioridad que viene de la nada surge espontáneamente. En esos momentos, el hecho de que la otra parte también es una civilización inteligente siempre se ignorará sin darse cuenta. Maldición. Capítulo 299. Van. Envía a todos los luchadores. Létenlos. Aunque no sé qué hará el enjambre, definitivamente es correcto detenerlos de lo que el enemigo quiere hacer. Parecía haber olvidado que si no hubieran evitado deliberadamente que el enjambre de insectos escapara en este momento, la gran escena del enjambre de insectos no habría sido posible. Pero esta vez, su decisión fue correcta, al menos en términos de propagación de la afluencia, el enjambre no tenía ninguna conspiración. En este momento, la segunda flota Novaru y la tercera flota Arthur entendieron la urgencia de la situación. Los buques de guerra de la familia Riken no pueden despegar y aterrizar libremente en la superficie del planeta, y solo pueden atracar gradualmente en la órbita exterior. Las puertas del hangar a ambos lados del gigante de acero de más de 1000 metros se abrieron lentamente y los aviones de combate salieron volando, dando vueltas ligeramente afuera, esperando a que se reuniera la formación, e inmediatamente volaron hacia la superficie de la Third Star. La formación de cazas de la tribu Riken sigue siendo la misma que antes, con un caza tripulado y 9 aviones no tripulados formando una formación de ataque. Las tres flotas principales, más de 2000 buques de guerra, cada una de las cuales llevaba más de 10 formaciones de combate, con un total de más de 200.000 aviones de combate, se precipitaron densamente hacia la Third Star. Es una pena que no haya aire en el espacio, de lo contrario, el sonido del motor de un grupo de aviones tan grande debe ser impactante. La superficie de la Third Star, la superficie del planeta de color marrón amarillento, el gris púrpura es tan abrupta y llamativa. Aunque la tasa de crecimiento de Creep ha sorprendido a Riken, se concentran principalmente en la base de artillería terrestre anterior debido al corto tiempo de desarrollo. Cuando llegaron los aviones de combate Riken, había cerca de 100.000 cañones terrestres. En ese momento, menos del 50% de ellos estaban intactos y seguían disminuyendo bruscamente a una velocidad muy rápida. Aunque todavía están tratando de defenderse, intenta ajustar el ángulo y ataca a las tropas del enjambre.
Sin embargo, en el denso grupo de artillería, todavía es muy difícil golpear al pulpo espacial flexible, incluso si el enemigo no lo golpea, herirá accidentalmente a su propia gente. Densos rayos de energía roja cayeron del cielo, y el enjambre descubrió temprano a estos luchadores parecidos a langostas. El pulpo espacial inmediatamente comenzó a evadir, pero las cepas que se habían convertido en fluencia ya no pudieron evadir este ataque. El hongo de color gris púrpura se hizo añicos y los tejidos carnosos rotos se dispersaron. Al mismo tiempo, el área golpeada por el fuego de artillería incluso se quemó y carbonizó directamente. Después de una ronda de cobertura de potencia de fuego, aparecieron piezas de negro carbonizado en el área gris púrpura. Pero la vitalidad de Creep está completamente más allá de la imaginación de Riken. Debido a la necesidad de mantener una distancia segura del pulpo espacial, la formación de cazas volvió a elevar su altura después de una ronda de disparos. Pero eran solo un círculo, y después de ajustar el ángulo de disparo, el área carbonizada se encogió rápidamente y se cubrió de nuevo con un color gris púrpura. Las cepas que son críticas para Creep se han transferido bajo tierra antes de tiempo, y solo queda expuesto el tejido corporal que almacena nutrientes y absorbe energía radiante. Siempre que estas cosas no se evaporen por completo, incluso si se queman en coque, una parte de ellas se puede recuperar, pero la tasa de recuperación es baja. No, nuestro ataque no parece ser efectivo. Exclamó un capitán. Continúe atacando, bajo la conservación de la energía, no creo que puedan recuperarse infinitamente. Bebió Camis. Es una pena que no sepan cuál es la fuente de energía del enjambre. El sistema de raíces del hongo se ha hundido en el suelo y puede extraer nutrientes del suelo. El tejido corporal roto, las creaciones de acero e incluso el calor emitido por la explosión de un rayo de energía alimentan al Creep. Después de que el grupo de cazas invirtiera la dirección, se derramó otra ronda de potencia de fuego. Y en este momento, las flotas de Riken se han acoplado en la órbita una tras otra, y las naves de guerra que han completado la órbita han girado sus armas principales. La Zer Star no tiene atmósfera, por lo que el poder del arma principal casi no se atenúa. Después de la tercera ronda de ataques de fuego, el grupo de cazas elevó la altitud y dio paso al campo de tiro, y un rayo de energía más grueso cayó del cielo. Los magníficos fuegos artificiales explotaron y se extinguieron rápidamente, y la placa de color gris púrpura que no se había curado por completo volvió a ser golpeada con fuerza. El Riken no les dio la oportunidad de respirar, y luego hubo varias rondas de bombardeos. Pero, desafortunadamente, la vitalidad de la placa de color gris púrpura es extremadamente tenaz y, aunque ha sido golpeada con tanta fuerza, todavía restaura obstinadamente su integridad. Además, continuaron extendiéndose hacia el área exterior, y quedó el 50% de la artillería terrestre, pero en este corto periodo de tiempo, se redujo nuevamente en un 10%. Al mismo tiempo, la fuga corroyó la artillería terrestre y absorbió una gran cantidad de elementos metálicos. La artillería electromagnética, que había fallado por falta de materiales, volvió a disparar debido a la reposición. En este momento, debido al acoplamiento con el Creep, muchas clases primordiales también estaban dentro de la cobertura de la potencia de fuego vertida. La potencia de fuego de los cazas era menos dañina para ellos, pero no esperaban que los cañones principales de los buques de guerra dispararan repentinamente. Y muchos explotaron antes de que pudieran esquivar. Pero en este momento, todavía había más de 3000 cañones electromagnéticos de clase Taikoo lanzando potencia de fuego hacia la flota Riken en órbita. Los buques de guerra Riken que se habían fusionado con éxito en órbita no pudieron ajustar sus posiciones tan rápido como antes y sufrieron grandes pérdidas en esta ronda de ataques de artillería. Al final, 20 buques de guerra se retiraron de la secuencia de batalla. Afortunadamente, el rango primordial del enjambre de insectos estaba en una posición más desventajosa frente a los rápidos ataques de rayos de energía debido a los elementos metálicos que se acababan de agregar. El fuego de artillería fue escalonado, y las balas de cañón electromagnéticas y los rayos de energía chocaron. Después de que ambos bandos redujeron el tiempo de evasión, la brutalidad de la guerra fue varias veces mayor que antes. Capitán. Después de 5 minutos de monitoreo, un proyectil nos alcanzará. Gritó un miembro de la tripulación. Tengo que decir todo, así que no se apresure y salga del camino. Gritó el capitán. En un corto periodo de tiempo, la intensidad de la guerra siguió aumentando y sus nervios colapsaron hasta el límite. Capitán. No se puede esquivar, Chuan 223 bloqueó nuestra ruta de esquiva. Gritó la tripulación. Mierda.
regañó el capitán. El acorazado Chuan 223 desafortunadamente fue golpeado junto a ellos. La posición dañada fue el motor principal No. 1 en la parte trasera, y el acorazado que perdió la mayor parte de su poder. Se convirtió en un objetivo. Y posteriormente fue alcanzado por varios proyectiles. Aunque no se ha desintegrado por completo, también ha perdido su capacidad de acción. No importaba que no pudieran moverse, pero bloquearon la ruta del acorazado de seguimiento, por lo que el capitán maldijo enojado. El capitán apartó a la tripulación frente al instrumento, miró el diagrama balístico y vio que en menos de 3 minutos, el amado automóvil estaba a punto de ser golpeado. El capitán volvió a maldecir, pero su cerebro estaba pensando rápidamente. Después de un rato, gritó: «Dame los motores No. 5, no. 6, no. 11, no. 15 al máximo y usa nuestra armadura reactiva delantera para conectar este disparo. Los motores No. 5 y No. 6 son los motores auxiliares que ajustan el ángulo del casco en la parte trasera izquierda del acorazado, y los No. 11 y 15 están ubicados en la parte trasera de la parte inferior del acorazado. De esta forma, la cola del acorazado se levantará y se moverá hacia la derecha, apuntando la parte delantera del acorazado en dirección al hacer estar, ocultando su barriga relativamente frágil. Capítulo 300. Luchador. El acorazado era como un mazo que machacaba ajo en el espacio, y el mazo estaba allí. 3 minutos después, una llama de fuego explotó en la armadura delantera del acorazado. El poderoso impacto no solo penetró la gruesa armadura, sino que también destrozó varias cabinas. En el camino también empujó al acorazado varios kilómetros de distancia. Cierra la cabina del barco dañado. Date prisa y mantén a Lao Tzu alejado de Chuan 223, y no explotes e impliques a Lao Tzu. Cuando el acorazado fue golpeado hace un momento, la vibración violenta hizo que todos los corazones de Riken mencionaran sus gargantas. Afortunadamente, después de la vibración y el seguimiento del programa de autoinspección, excepto que se destruyó el blindaje reactivo delantero y se dañó la cabina en varios lugares, la estructura general del casco en sí no se dañó mucho y la movilidad no se dañó. Solo una lesión menor. Pero con el estado actual del acorazado, no hay forma de forzar otro arma electromagnética. Lo que es más terrible es que los ojos de Chuan 223 no se pueden ver. Tal vez explote en un tiempo. El peligro de perder el control del casco en ese momento es mucho mayor que el de los proyectiles de artillería electromagnética. Y su auto está en la posición más cercana al cilindro 223 de Sichuan. Por lo tanto, el capitán que escapó del desastre inmediatamente ordenó mantenerse alejado de este peligro. De hecho, sin la orden del capitán, la tripulación ya ha comenzado a moverse. El motor frente al acorazado comenzó a generar potencia, y todo el acorazado alejó su trasero del hacer estar. Aunque este movimiento despertó el regaño de los capitanes de los alrededores e incluso cuestionado por Camis, pero ante la pequeña vida, ¿qué eran estas cosas? Cuando los cañones principales de los dos bandos se dispararon entre sí, las otras unidades pequeñas y medianas no estaban inactivas. La mayoría de las larvas del enjambre se convierten en reptiles, mientras que los adultos son responsables de golpear los cañones terrestres restantes. Pero cuando llegó el grupo de luchadores, los adultos tenían nuevos objetivos. Aunque el arma electromagnética tiene un fuerte poder de ataque, siempre que dé un golpe, puede volar un avión de combate, e incluso si tienes suerte, puedes matar 2 pájaros de un tiro o 3 pájaros de un tiro, pero la baja velocidad de disparo es su mayor inconveniente. Después de todo, los adultos solo pueden lanzar cañones electromagnéticos confiando en sus propias reservas internas de energía. El enorme consumo reducirá el suministro de energía del motor cuando se lanzan, lo que resultará en una desaceleración en velocidad. Si el número es dominante, confiando en el número y una defensa más fuerte, también puedes jugar un francotirador en el medio del carril con el grupo Riken. Pero la situación actual es que solo hay decenas de miles de adultos, pero la cantidad de luchadores es muchas veces mayor. Ante esta situación, los adultos quedaron instantáneamente en desventaja. Afortunadamente, el cuerpo adulto tiene piel gruesa y carne gruesa, y tiene mejor resistencia a las armas de energía con calibres más pequeños. Sin embargo, en la guerra principal, la situación de ambos bandos era un poco incómoda. Los cañones principales de los dos bandos se disparaban entre sí y era difícil cuidar de las fuerzas amigas en ellos.
No hubo lesiones accidentales en el lado del nivel de Taikon, pero el arma principal disparada por el acorazado Riken estaba muy lejos del campo de batalla central, e incluso si el rayo de energía volaba más rápido, tardaría decenas de segundos en llegar al campo de batalla. En una guerra tan feroz, a veces es realmente difícil para los aviones Riken tener en cuenta estos ataques amistosos. Esto hace que la probabilidad de lesiones accidentales siga aumentando. Muchos aviones de combate Riken fueron alcanzados por rayos de energía amistosos mientras perseguían a adultos. Y una unidad de combate, como un avión de combate, fue alcanzada por el arma principal del buque de guerra, y no había posibilidad de sobrevivir, y se rompería en pedazos en el acto. Afortunadamente, los drones representaron una proporción muy alta de la flota de Riken, y los que resultaron dañados accidentalmente eran todos drones por el momento, y aún no hubo víctimas. Pero no sentí que la batalla entre el grupo y el adulto se alejara lentamente del campo de batalla principal y se dirigiera hacia el otro lado. Porque el cúmulo de nivel antiguo fue parcialmente destruido por cañones terrestres cuando golpeó al Acer Star, y algunos también fueron destruidos al reponer elementos metálicos. Al mismo tiempo, está en desventaja en cuanto a la velocidad de disparo del arma principal, el número y la velocidad de vuelo de los proyectiles. 2 horas más tarde, aunque la flota de Riken perdió más de 300 acorazados, el número de cañones electromagnéticos que seguían disparando ya era inferior a 500. Tal vez en unos minutos, el cañón de Riel se extinguirá por completo. Pero los comandantes del clan Riken no estaban nada contentos. Al comienzo de la batalla, la potencia de fuego del Riken evitó deliberadamente la artillería terrestre intacta. Sin embargo, esos pulpos espaciales de nivel antiguo usan cañones terrestres como escudos y si continúan preocupándose por esas unidades amigas, los ataques de la flota se verán obstaculizados. Por lo tanto, bajo la negociación de varios comandantes de legiones, los ataques posteriores de la flota ya no evitarán esas amigables creaciones de metal. Pero ahora esos grandes pulpos espaciales casi han desaparecido, y la tasa de daño de los cañones terrestres ha superado el 90%. Pero esas manchas de color gris púrpura. Esos tejidos carnosos. No solo no ha sido eliminado, sino que todavía prospera en la guerra. No solo ha reparado tenazmente el área dañada, sino que también se ha extendido. Por otro lado, durante la persecución y disparos mutuos entre los adultos y el grupo de aeronaves confió en la ventaja de la velocidad, intercalándose alrededor de los adultos todo el tiempo, mantuvo una distancia segura y siguió disparando. Número de adultos siguió disminuyendo. Además, esta nueva táctica de la tribu Riken es realmente restringida. La ventaja cuerpo a cuerpo del pulpo espacial no se puede ejercer. Incluso un cuerpo adulto grande con un tamaño corporal de más de 100 metros no puede evitar este consumo. Enfrentar y perder la habilidad para volar. Durante la pelea, la cantidad de adultos continuó perdiéndose, pero la cantidad de grupos de aviones Riken no perdió mucho y la proporción de pérdidas de batalla no se pudo lograr 1 a 1. Sin embargo, durante la persecución, el terreno cambió gradualmente y apareció una cresta de montaña y un área de cañón al frente. La parte restante del pulpo espacial adulto se dio la vuelta y entró corriendo. ¿Qué hacer? ¿Están dentro?, preguntó un piloto de acorazado a sus superiores. Atrápalo, el dron está explorando el camino, no hay muchos, deshazte de ellos. El superior emitió una orden. Ninguno de estos conductores había participado nunca en la fuerza expedicionaria. Si hubieran experimentado la batalla original del T-853 y no solo hubieran visto los datos del vídeo, definitivamente no habrían tomado tal decisión. En este entorno complejo, la velocidad y las ventajas de largo alcance de los cazas Riken están muy restringidas, pero el poder de combate del pulpo espacial se ha multiplicado. Una formación de aviones de combate voló cuidadosamente entre las montañas patrullando los alrededores. Después de que esos pulpos espaciales entraran aquí, desaparecieron sin dejar rastro después de unos pocos giros. La función de sigilo óptico del pulpo espacial, que no se había mostrado antes, finalmente tiene un papel que desempeñar en este momento. Además, los detectores gravitatorios de la familia Riken tienen demasiada interferencia aquí, y las fluctuaciones gravitatorias de los propios adultos no son tan evidentes como las de la clase antigua, por lo que su rendimiento no es el ideal. La gente de Riken perdió sus rastros de adultos y no se los podía encontrar a una gran distancia, por lo que solo podían aventurarse más cerca para buscar. De repente, en la pared al lado, un tentáculo de muñeca se balanceó repentinamente, y solo se podían ver luces eléctricas parpadeantes e imágenes en forma de mosaico en el aire.
Varios instrumentos comenzaron a sonar juntos, pero ya era demasiado tarde. Ni siquiera el dron respondió, y mucho menos el piloto de Riken. En la repentina explosión, 3 aviones de combate volaron por los aires.